chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver una diferencia muy importante entre dos condiciones que determinan una matriz, que son la dimensión y el rango. Según cómo se exprese, puede parecer que en algún principio la dimensión y el rango son exactamente lo mismo, pero realmente son dos variables muy distintas y que hemos de tener en cuenta la diferencia que existe entre ellas. Entonces, supongamos, por ejemplo, la siguiente matriz, que tendríamos la matriz, por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 1 y luego la 3, 4, 3. Por ejemplo, esta matriz sabemos que es una matriz 3 por 3 porque sabemos que tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Ok? Por tanto, tendremos que es una matriz de dimensión 3, es decir, porque tiene 3 filas y 3 columnas. ¿De acuerdo? La dimensión de esta matriz. ¿Qué es lo que ocurre? Que el rango de una matriz a veces se confunde con la dimensión y vamos a definir correctamente qué es el rango y ver a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, acordaos que yo aquí dentro de una matriz puedo hacer las operaciones algebraicas que quiera. Ya sabéis que puedo cambiar filas entre sí, multiplicar filas por números o multiplicar, o sumar, restar unas filas con otras. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que vamos a intentar? Pues vamos a intentar encontrar si alguna de las filas o de las columnas que tengamos en el caso de nuestra matriz puede ser todo ceros. Es decir, puede ser una fila o una columna que sea completamente todo ceros. Entonces, ¿qué significa el rango de una matriz? El rango de una matriz son aquellas filas o columnas de las cuales podamos decir que son linealmente independientes con el resto. ¿A qué nos referimos con que sean linealmente independientes con el resto? A que no se pueden determinar mediante la combinación de las otras dos. Es decir, por ejemplo, para que lo veáis, vamos, en este caso, yo tengo estas tres y voy a intentar, por ejemplo, que cualquiera de las tres columnas o cualquiera de las tres filas sea todo igual a 0. ¿Cómo? Precisamente mostrando como una combinación lineal de las filas y las otras filas o las otras columnas. Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que la fila 3 es igual a la fila 3 menos la fila 1, por ejemplo. Y voy a poner las demás, las voy a dejar igual. Y luego si hago la fila 3 menos la fila 1, 3 menos 1 es 2, 4 menos 1 es 3, 3 menos 1 es 2. ¿Ok? Y entonces, perdón, aquí me he equivocado. 3 menos 2 es 1. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Pues ahora voy a decir, por ejemplo, que la fila 2 es igual a la fila 2 menos la fila 3. ¿Y qué me quedan en este caso? Pues tendré 1, 1, 2, 2, 3, 1, y ahora tendré 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0, y 1 menos 1, 0. Por tanto, ¿a qué he llegado? A que tendré, en este caso, que una de las tres filas que tenía en este caso será todo ceros. ¿Por qué será todo ceros? Porque si nos damos cuenta, esta fila que tengo aquí la puedo escribir como una combinación lineal de esta fila más esta fila, ¿ok? Porque si os fijáis, la fila 2, 3, 1 realmente es igual a la fila 3, 4, 3 menos la fila 1, 1, 2. Es decir, que la fila 2 es igual a la fila 3 menos la fila 1. ¿De acuerdo? Entonces, si esta condición se cumple para alguna de las filas, ya sea para todas o por lo menos para alguna, tendremos que siempre el rango de una matriz es el número de filas o de columnas que sean linealmente independientes. Es decir, que yo no pueda poner esto que tengo aquí. ¿De acuerdo? Que no pueda combinar unas filas con otras o unas columnas con otras para que en ese caso me queden como una combinación lineal entre sí, una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo puedo comprobar? Pues mediante las operaciones algebraicas, por ejemplo, las que he hecho aquí en este caso, podría darme cuenta de que una de ellas son todo ceros. ¿De acuerdo? Y al ser todo ceros, significa que lo que puedo hacer es operar algebraicamente, es decir, sumar y restar filas o multiplicar por números, para de esa manera obtener una combinación lineal que me anule una de las filas. ¿Ok? Entonces, como aquí solamente tendré que esta fila y esta otra son
linealmente independiente, es decir, porque ahora yo ya no puedo escribir una fila en cuestión de la otra, ¿vale? Porque si, por ejemplo, restara a la primera fila y le resto la segunda ya no se queda todo ceros, ¿de acuerdo? Por tanto, tendremos que el rango de esta matriz A será igual a 2. ¿Por qué será igual a 2? Porque será el número de filas o de columnas que tendremos linealmente independientes, ¿de acuerdo? Es muy importante que cuando yo tengo una matriz que, o porque tiene diferente número de filas o de columnas, porque recordad que una matriz puede tener diferentes filas que columnas, por ejemplo, yo puedo tener la matriz 3, 2, 2, 1, 3, 2, donde tengo 3 columnas, pero solamente tengo 2 filas, es muy importante tener en cuenta que el rango será siempre el número más pequeño entre el rango de filas o el rango de columnas. Es decir, que si yo, por ejemplo, intento operar esta matriz que tengo aquí, esta matriz inicial, la intento operar y solamente consigo determinar que el rango de las filas es igual a 2, es decir, que solamente una de las filas es combinación lineal de las otras, pero intento hacer lo mismo a través de las columnas y no lo obtengo, tendría que el rango de las filas de A sería igual a 2, pero sin embargo el rango de las filas de B, perdón, de las columnas de A sería igual a 3. ¿Por qué? Porque no habría conseguido escribir ninguna columna en relación a las otras dos, ¿de acuerdo? Esto podría ser que en algún caso se me diera. Entonces, lo que siempre va a predominar es la que tenga menor rango, ¿de acuerdo? En este caso, como el rango de las filas de A es igual a 2 y el rango de las columnas de A es igual a 3, tendré que el rango en general de la matriz A será igual a 2. ¿Ok? Este concepto de rango es muy importante que lo sepamos trabajar correctamente. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a que posteriormente utilizaremos el rango para determinar algunas características muy importantes de la matriz, ¿vale? Según vayamos avanzando en el tema de matrices e introduzcamos algunos conceptos nuevos, veremos cómo podemos determinar, o sea, para qué nos sirve este concepto de rango. Y diréis, bueno, pero claro, ¿cuál es el problema? Que yo no sé qué operaciones algebraicas tendré que hacer para determinar si una matriz está en función de las otras dos, o mejor dicho, si una columna o una fila está en función de las otras dos. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para ello, podremos hacer una cosa, que es la siguiente. Yo, por ejemplo, suponer que tengo esta matriz, ¿de acuerdo? Que es la que teníamos inicial. Voy a borrar todo esto por aquí. Y yo no sé si, por ejemplo, la primera columna o la primera fila, en este caso, es combinación lineal de las otras dos. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que la fila 1, 1, 2 es igual a un coeficiente que no conozco de la 2, 3, 1, más otro coeficiente que tampoco conozco de la 3, 4, 3. ¿De acuerdo? Y ahora, si recordáis, cuando teníamos vectores, teníamos que la suma o resta de vectores lo que nos hacían es que las componentes tenían que ser iguales. Por lo tanto, si yo aquí esto lo desarrollo, tendré que esto será el 1, 1, 2, será igual a 2 alfa, 3 alfa, alfa, más 3 beta, 4 beta, 3 beta. ¿Ok? Esto podría ponerlo como si fueran vectores. ¿Y ahora qué tendré? Pues tendré que ir sumando o restando cada una de las componentes. ¿Y qué me quedará? Pues tendré que 1 tendrá que ser igual a 2 alfa más 3 beta. Después 1 tendrá que ser igual a 3 alfa más 4 beta. Y 2 tendrá que ser igual a alfa más 3 beta. Y aquí, ¿qué tengo? Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Por lo tanto, puedo escoger cualquiera de ellas que me interese y simplemente operar tranquilamente. Por ejemplo, voy a coger la primera y la última. Y tendré 1 es igual a 2 alfa más 3 beta. 2 es igual a alfa más 3 beta. ¿Y qué voy a hacer? Voy a restar una de la otra. Y tendré que 1 menos 2 es menos 1. 2 alfa menos alfa es alfa. Y 3 beta menos beta es beta. Por tanto, tendré que alfa es igual a menos 1. Y una vez tengo esto, puedo, por ejemplo, despejar aquí. Me quedaría 2 es igual a menos 1 más 3 beta.
Por lo tanto, tendría que, si lo paso al otro lado, 3 es igual a 3 beta, es decir, que beta es igual a 1. Por tanto, tendré que para alfa igual a 1 y para beta igual a 1 se deberían de cumplir estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si eso ocurre en este caso, veremos que en efecto una de las tres filas será una combinación lineal de las otras dos. Y vamos a ver si en efecto ocurre. Tendré que 1 será igual a 3 por menos 1 más 4 por 1. 3 por menos 1 menos 3 más 4 por 1, 4. Y esto es igual a 1. Por tanto, esto en principio se cumple. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora podré verificar en esta expresión que tengo aquí arriba que en efecto si yo sustituyo alfa igual a menos 1 y beta igual a 1, puedo escribir la primera fila como combinación lineal de las otras dos. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver. Voy a borrar por aquí. Recordamos que alfa era igual a menos 1, beta era igual a 1. Entonces yo pondré que el 1, 1, 2 tiene que ser igual a menos 1 por el 2, 3, 1 más 1 por el 3, 4, 3. ¿Y qué me quedará? Pues me quedará básicamente que tendré que 1 tendrá que ser igual, aquí me quedará un sistema, menos 2 más 3. 1 tendrá que ser igual a menos 3 más 4. Y 2 tendrá que ser igual a menos 1 más 3. ¿Y qué me queda aquí? 1 es igual a menos 2 más 3, por tanto 1 es igual a 1. 1 es igual a menos 3 más 4, por tanto 1 es igual a 1. Y 2 es igual a menos 1 más 3, por tanto 2 es igual a 2. Es decir, que en efecto se cumple tal y como habíamos pensado. Por tanto, puedo decir que la fila 1 es igual a la fila 3 menos la fila 2, porque al final aquí lo que estoy haciendo es poner esto aquí con un menos y esto aquí simplemente con un más. Aquí un menos 1 y aquí un más 1. Entonces tendré que en efecto la fila 1 es igual a la fila 3 menos la fila 2. O mejor dicho, la fila 1 es igual a menos la fila 2 más la fila 3. ¿Ok? Esto nos determinaría que en efecto el rango de la matriz A ya sería al menos igual a 2. Ahora, como las otras dos filas no las puedo poner una como combinación de la otra, simplemente tendré que la matriz tendrá dos filas que serán linealmente independientes y, en efecto, así me quedará ese rango igual a 2. Recordamos que el rango es el número de filas o columnas, siempre el número más pequeño de los dos, que sean linealmente independientes. Voy a intentar hacer lo mismo con las columnas para ver si puedo llegar a un resultado que tenga sentido. Es decir, voy a intentar escribir... Recordad que podemos intentar escribir una en combinación de las otras dos o cualquiera de las otras dos. Es que realmente da igual. En este caso, por ejemplo, voy a intentar escribir la segunda columna en combinación de la primera y de la tercera. Por tanto, tendré que la 1, 3, 4 las escribo en línea, aunque realmente... Bueno, las voy a poner mejor en columna para que se vea más claro. La 1, 3, 4 tendría que ser igual al coeficiente alfa por la 1, 2, 3. A ver, esto aquí me sobra. La 1, 2, 3 más el coeficiente beta por la 3, 4, 3. ¿Ok? Y de aquí, ¿qué conclusión sacaremos? Pues tendremos que 1 tendrá que ser igual a alfa más 3 beta, porque tened en cuenta que este coeficiente lo multiplico por toda su columna y luego simplemente igualo términos. Y después tendré que 3 tendrá que ser igual a 2 alfa más 4 beta. Y tendré también que 4 tendrá que ser igual a 3 alfa más 3 beta. ¿Ok? Y ahora, como siempre, aquí me queda un sistema, en este caso, de dos ecuaciones con tres incógnitas, que igual que antes puedo resolverlo como quiera. Voy a coger la primera y la segunda y decir que 1 es igual a alfa más 3 beta y que 4 es igual a 3 alfa más 3 beta. Y los voy a restar. 1 menos 4 es menos 3, igual a alfa menos 3 alfa menos 2 alfa, 3 beta menos 3 beta se me va. Por tanto, me quedará que alfa es igual a menos 3 entre menos 2, es decir, a 3 medios. Esto es igual a alfa. Tendré que alfa será igual a 3 medios. Y ahora, por ejemplo, en esta primera ecuación puedo despejar y me quedará 1 es igual a 3 medios más 3 beta. Por tanto, 1 menos 3 medios, que es menos 1 medio, es igual a 3 beta. Por tanto, beta será igual a menos 1 sexto, porque paso el 3 dividiendo. Entonces tendré que para beta igual a menos 1 sexto,
debería de cumplirse. ¿Qué es lo que ocurre? Que como he cogido la primera y la tercera ecuación, para alfa igual a 3 medios y para beta igual a menos un sexto, esta ecuación debería cumplirse. Entonces, vamos a comprobarlo por aquí abajo. Tendremos que 3 debería ser igual a 2 por 3 medios, más 4 por menos un sexto. Y vamos a ver si en efecto se cumple. Si se cumple, determinaré que una de las columnas de esta matriz también la puedo escribir como combinación lineal de las otras dos. ¿Y qué tendré en este caso? Pues tendré que 3 debería ser igual 2, 2 con el 2 se me va y me quedará 3 más 4 por menos un sexto, que es menos 4 sextos. Menos 4 sextos. ¿Y qué tendré? El 3 con el 3 me lo quito y me quedará que 0 es igual a menos 4 sextos, lo cual no es cierto. Por tanto, con esto he determinado que ninguna de las columnas la puedo escribir como combinación lineal de las demás. Por tanto, el rango de las columnas de A sería igual a 3. Pero como antes hemos determinado que el rango de las filas de A es igual a 2, todo esto me determina que el rango de A es igual a 2. Porque recordad que siempre es el más bajo de las dos. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta porque, como os he dicho antes, el rango es una magnitud que utilizaremos más adelante para ver cómo puedo operar con él y sobre todo nos dará muchísima información de las matrices. Pero por el momento tenemos que comprender qué es el rango de una matriz como esa cantidad de filas o de columnas que tengo en combinación lineal con las demás. Entonces, este método que hemos visto aquí es el método más práctico para entender cómo puedo determinar si una matriz, si una fila o una columna es combinación lineal de las demás. Hay algunas que serán muy obvias, que se verán directamente, pues o porque son la misma, o porque son el doble de la una, o porque son la una menos la otra, o una más la otra, entonces me queda sencillo. Pero hay algunos casos que son un poquito más complicados y los cuales me puede venir muy bien este método que hemos visto aquí, que como siempre funcionaría en cualquier caso. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.